Muy bien, seguimos entonces con las clases de escatología. En este caso habíamos quedado con la existencia del purgatorio. Existencia en la página 142 de estos apuntes, que están siendo corregidos para tener una versión ya sin error de ningún tipo. Para entender bien debemos distinguir nosotros entre lo que es la culpa y la pena. Recuerden siempre esta distinción que es muy importante. Culpa y pena. Soy culpable porque robé. Pido que me perdonen. Bueno, te perdono, pero devuélveme lo que has robado. La pena es que me devuelvas eso. Porque no es solo pedir perdón y estar absuelto, tienes que reparar, es decir, volver a poner donde estaba la cosa. Entonces, culpa y pena. Cuando el sacerdote me absuelve en el sacramento de la penitencia, absuelve mi culpa. No eres culpable, estás en gracia, pero debes pagar. Por eso el sacerdote te pone una penitencia que es, miren, de capital importancia esa penitencia. Es muy importante que el sacerdote ponga la penitencia sacramental, porque esa penitencia no es cualquier penitencia, es una penitencia como parte de un sacramento que actúa ex opere operato. Es decir, que si el sacerdote me dice de penitencia un Ave María, ese Ave María que yo voy a rezar dentro de como penitencia de mis pecados, vale por 10.000 Ave María fuera de la confesión hecho por cuenta mía, por decir así, y mucho más tal vez, porque acá actúa la fuerza del sacramento mismo. Entonces uno puede pedir incluso, Padre, con humildad, porque, Padre, deme más. No es eso. Padre, si a usted le parece, no podría yo darme alguna cosita más, o agregar, o puede sugerir uno, puedo agregar además la misa, imagínense, de penitencia ofrece la misa, eso es grandioso, porque además vas a ofrecer lo que tiene valor infinito, ofrecido por Cristo mismo, o sea, tremendo. Si uno lo hiciera consciente, voluntariamente, de verdad va pagando todas las penas, le va quedando cero, y puede quedar a favor, por decir así. No tiene que pagar nada, está. Un acto de amor perfecto, bien hecho por arrepentimiento sincero, profundo, pero de un deseo de morir mártir de verdad, que no sea pura sentimentalismo, me puede borrar toda la pena que yo tengo de vida por el pecado. Todo. Absolutamente todo. Por eso el martirio, que es las máximas, me borra todo, va derecho al cielo. Pero también se puede hacer el acto de amor intenso. En los recogimientos que yo le digo de hacer durante el día, 3 por día, imagínese, hecho con un profundo amor. ¿Van en cero? Si no está mezclada con soberbia, si está con verdadera intención, si está hecha con humildad, con amor, con rectitud. O sea, eso todo entra también. Y cuando uno gana una indulgencia, es el mérito de la Iglesia misma que se te aplica, o la esposa de Jesús. Se aplica por los méritos de la Iglesia, por tanto ahí no falla. Si tú haces todo bien, la indulgencia se aplica. Miren qué importante también las indulgencias, cómo nos ayudan, porque no es por tus méritos personales, ahí lo pone la Iglesia. Ella asume eso. Entonces debemos distinguir culpa y pena. La culpa es la responsabilidad de lo que hemos hecho. Por ejemplo, si has robado un objeto valioso, eres responsable de esa culpa. La pena es el daño causado por el robo hecho. Si se acude al sacramento de la confesión, se perdona la culpa, el pecado, pero queda la pena, el daño que has causado, del cual tienes que reparar. En justicia hay que reparar, en la medida de lo posible, el daño hecho.
También es importante aquí los sacerdotes mal formados a veces, lo digo porque tal vez algunos sacerdotes están escuchando, ¿verdad? Que no han tenido la posibilidad de ver bien este sacramento de la penitencia. Hay que reparar. Entonces, cuando alguien se confiesa de haber sustraído algo a alguien o haber hablado mal de alguien, el sacerdote tiene que preocuparse de que la persona repare ahora. Entonces le tiene que decir, bueno, mire, además, para que yo le absuelva, me tiene que prometer que va a ir a la persona y le va a decir, perdóname, le pides perdón, te humillas o devuelves lo que has robado. Si no, yo no te puedo absolver. Si no lo prometes, no lo puedo hacer. Y a veces el sacerdote, si sospecha que no lo va a hacer, le dice, bueno, primero devuelve lo que tienes que hacer y vienes a confesarte, la semana que viene yo te absuelvo. Esa persona dice, me voy a confesar, ya está el padre Hernán o el otro padre, el padre Héctor, bueno, supongamos que estaba, me voy a confesar allá, tal vez el otro no me... Tiene obligación, la persona que se estaba confesando, tiene obligación de decirle, acabo de venir de confesarme y no me absolvieron. ¿Por qué? Por este motivo. Y bueno, yo tampoco. El sacerdote no puede decir, deja que te absolvo yo. No. Si esto es justo, es para un bien del alma. No es primero porque es un bien para la persona, que deberá pagar si no hace las cosas aquí, ¿no? Y ya muestra, si es así, muestra que no está arrepentido y que no está en condiciones de recibir la absolución. Anticipamos entonces que las indulgencias otorgadas por la Iglesia consisten en la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya borrados. Eso es importante. Las indulgencias no son para que se me perdonen los pecados, sino lo que debo pagar por mis pecados. ¿Ok? Algunos errores, por ejemplo, Basílides del siglo II, vienen siempre errores antiguos que se fueron combatiendo. Fue el primero que puso en tela de juicio la existencia del purgatorio. Después vino Erio en el siglo IV, un presbítero arriano, que negó la existencia del purgatorio y condenó todo lo que sea ofrecer cosas por los difuntos. Ya va apareciendo la herejía de Lutero, ¿verdad? De negar el purgatorio y las misas y todo sufragio por las almas. Imagínense, eso es bien satánico, porque todas las almas se privan, con eso que están enseñando, de ser ayudadas, de salir del purgatorio, de glorificar a Dios, de ejercer la caridad con la iglesia purgante, en romper la comunión entre la iglesia purgante y la iglesia militante. Un montón de errores que vienen detrás, bien satánico. Los flagelantes, albigenses, cátaros, valdenses y demás sectas también de fines del siglo XII y XIII, ellos enseñaban la doctrina de que las almas que vivían en el cielo fueron seducidas por un Dios malo y descendieron a la tierra tomando un cuerpo mortal donde han de permanecer hasta que enteramente purificadas puedan volver a Dios. Tiene algo parecido a la reencarnación. Los protestantes del siglo XVI, Lutero degeneró poco a poco, hasta acá yo le puse, acá dice, si ustedes leen, evolucionó poco a poco hasta la negación total del purgatorio. La palabra evolucionó no es, sino degeneró poco a poco hasta la negación total del purgatorio. Ya lo vamos a corregir en los apuntes. Él combate las indulgencias por una cuestión política también, está todo mezclado, y por sus pasiones desordenadas. Acuérdense que se juntó con una monja, y los dos sabían que no iban a ir al cielo. Que hay unas conversaciones muy tristes que figuran, que ellos eran conscientes que no iban a ir al cielo. Ambos hablaban de eso, la desesperanza, ¿no? Se cuenta de una vez que estaban mirando las estrellas y le dice la ex monja, mira qué belleza, sí, pero esto no es para nosotros. Es muy triste todo eso. Lutero era una persona con una enfermedad, yo a mi modo de ver, enfermo,
de escrúpulos y se dejó llevar por los escrúpulos sin control, absolutamente se desesperó, empezó a hacer desastre porque no soportaba la doctrina. ¿Por qué no soporta la doctrina? Porque Dios es muy severo, no, todo es pecado, entonces no, mijito, te destruye eso, te aplasta, te abruma, eso no es Dios, eso no viene de Dios. Una pregunta, entonces, si tiene una enfermedad psicológica, en el catecismo de la iglesia dice que hay casos que puede atenuar la culpa, digamos, en el caso de Maciel Maciel también se dice que habría... Podrá haber, pero había contumacia también, ¿eh? Él era monje, no era que estaba totalmente perdido, no es, tenía uso de razón, si no, no hubiera sido ni monje, ni sacerdote ordenado, ni nada, era agustiniano. Entonces, las facultades estaban, lo que pasa es que tenía problemas de desajuste que venían por este tema del escrúpulo y, a mi modo de ver, por un trastorno obsesivo compulsivo no controlado enorme, enorme. Pero no lo estoy justificando, porque es consciente, el que tiene estas cosas que yo digo, tanto el escrúpulo como el trastorno obsesivo, no quita la responsabilidad total de la persona, bueno, después fue negando la existencia del purgatorio por su doctrina de la justificación por la fe y la inutilidad de las buenas obras le llevaron lógicamente a la negación del purgatorio. Solo la fe, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Si no hay obras que valgan. Porque si lo único que salva es la fe, Jesucristo, sin que se requieran obras buenas, que son del todo inútiles para expiar nuestros pecados, decía él, se sigue de esto que el que tenga fe se va a salvar y sin purgatorio, no hay purgatorio. La negación total del purgatorio lo hace Lutero un poco más adelante, porque tenía miedo de quitar la oración por los difuntos, porque era algo muy arraigado desde el principio del cristianismo, muy fuerte entonces no lo hizo de entrada. Empezó negando las indulgencias, el valor de las indulgencias. Después dijo que no se podía probar el purgatorio porque no hay ningún texto bíblico, lo vamos a ver si así es o no. Después él tiene un libro que se llama De abroganda missa, sobre la supresión de la Santa Misa, donde él afirma que no es un error la negación de la existencia del purgatorio. Después lo vuelve a negar abiertamente en otra obra, Retractación en Purgatori, donde vuelve a negar la existencia del purgatorio como un invento. Melanchthon no negó expresamente el purgatorio, pero pervirtió completamente la doctrina católica sobre el purgatorio, la cambia. Calvino fue el más radical, el más duro contra todo este tema. Zwinglio sigue con las ideas de Calvino, en síntesis. Todas las iglesias protestantes en general repiten la doctrina de sus fundadores, con algunas variantes, ¿no? Y los protestantes modernos se hallan divididos en la doctrina relativa al purgatorio. Nadie opina lo mismo, hay una confusión porque como cada uno dice lo que quiere, obviamente no hay algo objetivo. Por lo general hay una tendencia acentuada a admitir una especie de purgatorio, aunque rechazado, la palabra la rechazan porque odian la palabra. A ver, ¿qué es purgatorio? Un lugar donde el alma se purifica. Bueno, sí, hay un lugar donde se purifica, pero no hay purgatorio. Entonces está diciendo lo mismo. Ponerle otra palabra, pero es eso. Purgatorio se puso la palabra, porque no figura la palabra purgatorio en la Biblia. Se puso purgatorio para indicar un lugar donde se purifica uno. ¿Cómo le vas a llamar? Purificatorio, puede llamarle también. Pero hay que decirle un nombre.
Entonces, la realidad esa, dicen, sí, podría existir. Dice, algo en el cual las almas se purificarían por sus propios actos. Y lo más curioso de todo es que muchos de estas sectas protestantes que rechazan la existencia del purgatorio enseñan que las penas del infierno no son eternas, sino que dicen que son temporales. A ver, si las penas del infierno son temporales, ¿para qué? Dice, para purificarse. Y ya, pero no el purgatorio. Con lo cual, como afirmaba con ironía José de Maistre, después de haberse rebelado contra nosotros por no admitir el purgatorio, vuelven a rebelarse ahora por no admitir más que el purgatorio, solo el purgatorio. Que le queda un purgatorio en lugar de un infierno, porque es transitorio y es para purificarse. Al infierno, porque es temporal. Es lo mismo, bueno, pero para que vean ustedes qué sucede cuando uno se aparta de la doctrina de Cristo. El Señor deja solito y uno cae en contradicciones continuas, no hay lógicas. Vamos a ver la doctrina católica del purgatorio, que vamos a ver dónde aparece primero el magisterio, después dónde se apoya el magisterio, la escritura, algunos textos. ¿Qué enseña la Iglesia? Existe el purgatorio, o sea, un estado en el que las almas de los que murieron en gracia de Dios, con el reato de alguna pena temporal, con alguna cosa que tiene que pagar todavía, debida por sus pecados, se purifican enteramente antes de entrar en el cielo, porque si no tuvieran ese reato de pena, se van derecho al cielo. Entonces, para ir al purgatorio se necesitan dos cosas. 3, que se muera. Que no lo tenía pensado, que primero se muera. Segundo, que esté en gracia en el momento de morirse. Tercero, que tenga algo que purificar todavía. ¿Qué dice el Magisterio? Concilio II de León, 1274. ¿Quién afirma estas cosas de los concilios? El Espíritu Santo, cuando es dogma y cuando es doctrina común. No es un papa, no es un concilio tal nada más. Cuando es dogma o es doctrina común de la Iglesia, que se va extendiendo, eso es el Espíritu Santo que nos está enseñando. Necesitamos adhesión completa a la doctrina. Ahí va el Concilio II de León. Creemos que los que verdaderamente arrepentidos murieron en caridad, o sea, en gracia, y si están en gracia están en la caridad, en el amor, antes de haber satisfecho con frutos dignos, antes de haber satisfecho, pues si ya satisfacieron, no, por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias. El Papa Benedicto XII dice, por esta Constitución que ha de valer para siempre, con autoridad apostólica definimos, miren, con autoridad apostólica definimos, esto es dogma, que según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como la de los santos apóstoles, mártires, confesores y vírgenes, y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en lo que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en el futuro, o si entonces lo hubo o habrá algún purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieren purgado hasta el juicio y desde entonces hasta la eternidad. Bueno, hay que leer todo el contexto también, pero está afirmando que la existencia del purgatorio. El Papa Clemente VI, otros papas acá que ustedes lo pueden ver. Vamos a leer lo del Papa León X. Condena, entre otras cosas, la afirmación de Lutero, diciendo el purgatorio no puede probarse por la Sagrada Escritura, decía Lutero, y esto está condenado porque sí se puede probar. El Concilio de Trento, en la 6ª sesión,
definió expresamente como dogma también existencia del purgatorio en el siguiente canon, contra los errores protestantes, diciendo: si alguno dijere que después de recibida la gracia de la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda reato alguno de pena temporal que haya de pagarse en este mundo o en el otro, en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, sea anatema. Si el que niega que haya un lugar, o el que afirma que puede subir al cielo aunque haya reato de pena y que no necesita el purgatorio, sea anatema. Esa es la síntesis de lo que está diciendo aquí. Otro decreto dice: puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las sagradas letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado en los sagrados concilios y últimamente en este ecuménico concilio que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar, la misa. Manda el Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio enseñada por los santos padres y sagrados concilios sea creída, mantenida, enseñada, en todas partes predicada a los fieles de Cristo. Decreto sobre el purgatorio, el del Concilio de Trento también. Vamos a ver la Biblia, la Sagrada Escritura. Obviamente la palabra purgatorio no va a aparecer, pero va a aparecer un lugar donde se purifican de algo. Voy a leer algo que está al pie de página acá. Según Jugie, un teólogo, era ya común esta palabra purgatorio entre los occidentales del siglo XI. Los padres griegos hablan de la purificación, sin decir la palabra purgatorio. Hablan de que las almas se purifican nada más. Del fuego purificador también hablan los padres de la Iglesia. Adquirió fuerza definitiva en toda la Iglesia católica cuando el Papa Inocencio IV pidió a los griegos que adoptaran la palabra purgatorio para designar ese lugar o estado ultraterreno de purificación que nos enseña la Sagrada Escritura. He aquí las palabras, dice así el Papa: puesto que dicen los griegos que el lugar de esta purgación no les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio, nosotros, que de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los santos padres, lo llamamos purgatorio. Queremos que en adelante se llame con este nombre también entre ellos, para ponerse de acuerdo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué purgatorio? Al lugar donde están las almas, ok. Bien. Como los protestantes que dicen: en ninguna parte de la Biblia aparece el Santo Rosario. Y no aparece el de plastiquito color blanco mío tampoco. O sea, está contenido dentro, porque es todo bíblico. Bueno, ya lo hemos explicado tantas veces, ¿no? Vamos a ver el Antiguo Testamento. Hay un lugar muy importante para la existencia del purgatorio en el libro de los Macabeos, clarísimo. Y acá va a tener problemas Lutero con este libro, porque era canónico, es canónico. Ellos lo usaban como libro inspirado. Es que no se dio cuenta, no se acordaba de este pasaje. En todas las versiones, manuscritos que se encuentra la Biblia, absolutamente todas, aparece este pasaje. Es tan claro que el mismo Lutero, dándose perfecta cuenta de que con él se venía abajo su rotunda negación de que la Biblia hable del purgatorio, solucionó el problema insuperable, negando el carácter canónico del libro. No es canónico, no es palabra de Dios. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Si están todos los... No hay razón, no. Fundamentalo. No tiene ningún fundamento, simplemente dice que no. Y los que lo siguen dicen, no, ¿por qué? ¿Y por qué no?
O sea, así no se puede hablar. Evidentemente que no se puede hablar. Mostrame, porque nos puede ayudar a nosotros también. De esto se fue dando cuenta Scott Hahn y tantos teólogos protestantes que se convierten justamente porque no hay coherencia. Llega un punto donde no se te concluye. Y acá entonces ponemos así, sin advertir, Lutero, que todos los ejemplares griegos, latinos, siríacos, tanto impresos como manuscritos, traen uniformemente el famoso texto. Lo mismo que la Vulgata, y los antiguos padres lo han conocido y citado sin ninguna duda ni variación. O sea que es un texto citado permanentemente. Ya vamos a leer de qué se trata y van a ver que es impactante. Vamos a leer el texto. Dice el libro de los Macabeos que el día siguiente de su victoria sobre Gorgias, Judas Macabeo, Dios le mandó que tenían que defenderse de esta invasión, porque al defenderse el pueblo de Israel de las invasiones de los extranjeros, defendían la fe, defendían el pueblo de Dios, la promesa de la salvación. O sea, no se defendían solo la vida de ellos, por eso Dios entraba ahí. No, defiéndanme a mí, porque yo soy el rey de ustedes, esto es teocracia. O sea, me defienden a mí, mi doctrina, mi pueblo, mi esposa. Ustedes me defienden a mí, es distinto. Y tienen que defender la pureza de la doctrina. Dios es muy celoso con la doctrina porque Él es la verdad. Entonces, Judas Macabeo descubrió bajo las túnicas de los soldados caídos, porque fue una derrota muy buena, pero murieron algunos, llamó la atención. Debajo de los que estaban muertos, cuando los daban vuelta, encontraban cosas raras. Bajo las túnicas de sus soldados caídos en el campo de batalla algunos objetos idolátricos procedentes del pillaje de Jamnia. Habían hecho un despojo y se quedaron con cositas de oros de los ídolos, etc., que son cosas impuras que ellos no pueden tener contacto con lo impuro. No es que estaban adorando, sino que se querían quedar con esos que estaba prohibido por la ley porque es una cuestión impura. Estos objetos, según la ley judía, eran esencialmente impuros por haber sido consagrados a los ídolos. No era idolatría, que es un pecado mortal. Los soldados caídos habían cometido por consiguiente un pecado por haberlos retenido junto a sí. Todos vieron en su muerte un castigo de Dios por tal pecado. Voy a leer el texto, pero van a ver qué hermoso. Está hablando del purgatorio clarísimo y hay que ofrecer sacrificios y ofrendas para ayudarlos a salir del purgatorio. No dice la palabra purgatorio. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. Bueno, se puede hablar pecado objetivo, todavía si quieren interpretarlo, no que se les borre a ellos y no se borre del pueblo. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieron limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y notablemente, pensando en la resurrección. Ahí aparece el tema de la resurrección de los cuerpos también. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio para expiar los pecados en favor de los muertos. Ahora sí lo dice claramente, para que quedaran liberados del pecado venial y de las culpas que tienen que pagar. Esto lo mató a Lutero. ¿Y ahora? No, pero esto no es libro inspirado. 2 Macabeos. Y por las dudas sacó también 1 Macabeo. Porque va a decir 2 y no 1. Sacó la primera de Macabeo y la segunda de Macabeo. Después sacó otras más. Después sacó la carta sacó la epístola de Santiago, por ejemplo, que habla, dice, tú pruébame la fe sola sin obra, que yo te voy a probar mi fe con obra. Las obras muestran la fe. La fe sola no muestra que... O sea, la fe sin obras es fe muerta, lo dice claramente. Entonces lo sacó.
porque él dice, no, basta la fe. Todas las tradiciones cristianas han considerado este texto como demostrativo de la existencia del purgatorio. Sí, a eso le llamamos, a ese lugar donde fueron esos muertos, del cual hay que pagar, hacer ofrecimientos de misas ahora, antes sacrificios, para ayudar a reparar, a pagar, lo que tienen que pagar para estar con Dios, para que puedan resucitar el último día también. Los soldados caídos no es... A ver, todas las tradiciones dijimos, bueno, este texto se utiliza para probar la resurrección de la carne también, pero para que en la futura resurrección puedan tener parte entre el pueblo de Dios, se precisó que se purifiquen antes del pecado cometido. Tal es la finalidad de la colecta que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado. Sí. Y ahí no podrían argumentar los protestantes que pues era antes de que viniera Cristo, antes de la redención. La hermana pregunta entonces si podrían haber usado como pretexto para hacer una distinción que todavía no había venido la redención de Cristo. De todos modos, sí, podrían haberlo usado como un argumento más, pero no lo usaron mente. Ni se les ocurrió tocar este tema eso, pero no fue un argumento que hayan utilizado, simplemente sacaron la Biblia. Bueno, los soldados caídos no estaban, por tanto, en el infierno. Esto es lo importante. No estaban. ¿Y dónde están si no están en el cielo? Donde no hay remisión posible, ahí no se puede salir. Habían cometido una culpa que necesitaba perdón de Dios, pero ese perdón podía ser obtenido en la otra vida a base de las expiaciones ofrecidas por ellos acá en la tierra. No se trataba de pecado grave que les hubiera acarreado la condenación eterna, sino de un pecado leve por ignorancia de la ley o por conciencia errónea, o al menos de un pecado grave del que se arrepintieron antes de morir, como ocurrió con muchos de los que murieron anegados por las aguas del diluvio. Claro, podrían haberse arrepentido en el momento que estaban muriendo también, pero no quiere decir que todos los que murieron estaban en el purgatorio. No. Ellos ofrecieron por los que estén, porque alguno podría haber muerto en pecado, sabiendo que era un pecado mortal y está condenado. En general, para todos, pero solo Dios sabe quién estaba ahí en el purgatorio. El Nuevo Testamento, ahora, es San Roberto Bellarmino el que estudió más el tema del purgatorio en la Sagrada Escritura. Y él pone 9 textos. De esos 9 textos que pone para analizar, yo me quedo con 3, que son los más fuertes, y les pongo todos, acá están todos los 9, pero yo voy a desarrollarles solo los 3 más importantes, después lo leen solo, porque los otros no tienen tanta fuerza, pero sí tienen fuerza si lo tienen en relación a los 3 que quedan clarísimos. Entonces los otros sí tienen sentido, porque hay que verlo a la luz de esos 3 que no tienen ninguna posibilidad de que sea enseñado de otra manera. Y vamos a verlos entonces. No todos los textos tienen su mismo valor probativo, pero ya repito, si yo pongo los 3 primeros, que son los que indudablemente son así, los siguientes que podría ser o no pueden interpretarse como que sí perfectamente, porque ya tenemos 3 seguros, o con que hayamos tenido 1 seguro. Bueno, vamos al primer texto. El primer texto es de San Mateo, capítulo 12, versículo 31-32. Dice así: por esto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Quien hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces sí, en el venidero hay algo que
se perdona. ¿Qué? El pecado venial, no el mortal, y los reatos que vienen y las culpas. Vamos, ¿qué dice la exégesis? Al decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el otro, deja claramente entender, perdón que voy corrigiendo una expresión que no está bien, que hay otra clase de pecados que se perdonan, al menos en la otra vida. Pero en el otro mundo no se da perdón de los pecados en el infierno ni en el cielo. El que está en el cielo no necesita perdonarse nada, el que está en el infierno no se puede perdonar, como es obvio. Luego, tiene que haber otro estado, que es cabalmente el purgatorio. De otra manera no tendría sentido las palabras de Cristo, y que, como advierte sabiamente San Agustín, no podría decirse con entera verdad que algunos pecados no se perdonan ni en este mundo ni en el futuro, sino otros que pudieran perdonarse, ya que no es por lo menos en el otro. Bueno, entonces ahí tenemos un texto. Segundo texto. El segundo es de San Pablo, 2 Timoteo 1, 16, 18. Haga el Señor misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me ha aliviado y no se avergonzó de mis cadenas. Antes, estando en Roma, me buscó solícito para hallarme. El Señor le dé hallar misericordia en aquel día cerca del Señor. Exégesis, o sea, allá en aquel día cerca del Señor, ahí la misericordia. Es decir, hay perdón de algo. Exégesis. La expresión a la familia de Onésimo parece indicar claramente que el propio Onesíforo había ya muerto cuando el apóstol escribía esta carta. La oración hecha al Señor en su favor significaría, en este caso, el sufragio de los vivos por los muertos. Por tanto, si había muerto, y él dice esto, haga el Señor misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces etcétera, 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 me buscó solícito para hallar, el Señor le dé hallar misericordia en aquel día cerca del Señor. Es una plegaria, es un deseo. Tercer texto. El tercer texto también es de San Pablo, en este caso 1 Corintios. Cada uno mire cómo edifica, que cuanto al fundamento, nadie puede poner otro sino el que está puesto, que es Jesucristo. Si sobre este fundamento uno edifica oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, paja, su obra quedará de manifiesto, pues en su día el fuego lo revelará y probará cuál fue la obra de cada uno. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y cuya obra sea consumada sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Se salva, pero como quien pasa por el fuego, después de purificarse. También es interpretado así. Este es el texto clásico neotestamentario que han invocado los santos padres y teólogos para afirmar la existencia del purgatorio. De estas afirmaciones de San Pablo podemos concluir lo siguiente. Después de esta vida terrena se dan castigos temporales impuestos por las faltas, no mortales, no graves. Y este razonamiento de San Pablo se basa en dos principios. El primero, toda falta no expiada por la penitencia recibe su merecido castigo de parte de Dios, de penas eternas por las faltas graves, de penas temporales por las leves. Segundo, que si llega al fin sin que antes se haya expiado o castigado las faltas, reciben su correspondiente castigo. San Pablo habla del fin de los siglos o de la parusía, pero aún antes de que llegue este fin último, existe para cada individuo otro fin de la vida terrena, que es la muerte. Al morir,
pues, cada hombre, siempre que se dé el caso previsto por San Pablo, es decir, que el hombre no haya expiado sus faltas leves con la penitencia, porque podría haber pasado. Subsiste el principio establecido por el apóstol, que estas faltas han de recibir su merecido castigo después del fin de esta vida, castigo temporal y escatológico, en que consiste sustancialmente el dogma católico referente al purgatorio. Consiguientemente, de las afirmaciones de San Pablo se deduce lógicamente la existencia del purgatorio. Miren ustedes, yo quiero que hagamos reflexión, que pensemos un poco, ¿verdad? Que la pureza que hay que tener para poder unirse a Dios en la visión y en el amor de Dios. Que es muy importante eso. Porque a veces uno puede pensar hasta qué punto, hasta qué profundidad debo yo vivir las virtudes, por ejemplo, de la rectitud del corazón o de las intenciones del corazón. No hay límites, cuanto más mejor, porque nunca alcanzarás a ser perfecto como el Padre Celestial. Entonces busca vivir de la mejor manera, no mires los demás. Si los demás no se esfuerzan tanto, el mirar, sin que uno razone, lo lleva a uno a imitar. Entonces uno tiene que siempre mirar a Jesús, continuamente a Cristo y a María y a los santos. Por eso nosotros leemos vidas de santos. Si yo no leo vida de santos, ¿a quién voy a imitar? Imito al que tengo al lado. Tengo que pensar en algo, en alguien, por eso yo les pido, por amor a Dios se los pido, no dejen de leer la vida de santos. 3 al año es obligatorio, 3 vidas de santo al año. Despacito, pueden leer el mismo libro 2 veces y ya son como leyendo 2 veces, no importa. Si les gustó lo pueden volver a leer, ya sería una segunda vez, es como un segundo libro. Y si lo quieren leer 3 veces porque le hizo bien, ya está. Y por eso tenemos que salir, Madre Pía, a comprar vidas de santos. Y si no, santificarnos nosotros, que haya alguna entre nosotros. Bueno, que a mí me gustaría mucho que también un trabajo que podemos hacer lo digo acá delante para las semanas culturales y todo eso, es sacar de internet información y armar un librito de la vida de un santo, con todos datos, aunque sea de 20 páginas, con un poquito ilustrado para niños o para adolescentes y para jóvenes, en fin, algo puede salir lindo ahí, para vender y ayudar a que se conozcan las vidas de los santos, sobre todo santos desconocidos. Los primeros siglos, que ya hemos leído algunos cuando vimos vida monacal, algunos vidas de santo espectacular, que sería lindo retomarlas, santos monjes del desierto, amas del desierto y padres del desierto. Bueno, los demás lo ven solitos, tienen otros textos ahí que ya les digo, para eso está el libro, para que yo les voy a pedir en el examen esos 3. Nada más. Ya voy a la página 151 de este libro porque vamos a la tradición cristiana, con mayúscula, tradición cristiana. Ahí está con minúscula. La demostración de esa existencia por vía de tradición cristiana es abrumadora, abrumadora. La idea del purgatorio, fundamentado desde los primeros siglos en la necesidad que tenían de rogar por los muertos. A ver, ¿se rezaba por los muertos o no? En las catacumbas, todo escrito. Entonces, ¿para qué van a rezar por el que está en la gloria del cielo? ¿O para qué van a rezar porque está condenado si no sale más de ahí? ¿Por quién rezan? Para que Dios tenga misericordia por los difuntos, que Dios tenga piedad, que perdone sus reatos de culpa, de pena. Así, el reato de culpa es la pena. Los mismos historiadores protestantes no se han atrevido a negar la realidad abrumadora de esta tradición. El mismo Calvino se dio cuenta de la importancia gravísima de este hecho. Dijo,
¿cuánto? No, es innegable. ¿Qué va a hacer entonces? Y escribió tratando de desvirtuarlo, y escribió lo siguiente: hace ya 1300 años, claro, 1300 estaba siglo IV, hace ya 1300 años que se ha introducido la costumbre de orar por los difuntos. Todos los antiguos se han dejado arrastrar al error. ¿Cosa? Yo creo que se han guiado por sentimiento humano, no debemos imitarle en esto. ¡Wow! Desde las catacumbas, no, Dios, están los apóstoles vivos, imagínense. Bueno, acá hay textos de los padres, está Tertuliano, San Ambrosio de Milán, San Agustín, San Juan Crisóstomo. Lo leen solo, porque solo leer, vamos a leer uno, San Agustín. Durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y la final resurrección, las almas quedan retenidas en lugares recónditos, todavía no se usa la palabra purgatorio, en lugares recónditos, ese es el purgatorio, según es digna cada una de reposo o de castigo, conforme a lo que hubiere merecido cuando vivía en la carne. Y no se puede negar que las almas de los difuntos reciben alivio por la piedad de sus parientes vivos, cuando por ellas se ofrece el sacrificio del mediador, o sea, la misa, o cuando se hacen limosnas en la iglesia, ofrecida por los difuntos, ¿no? Estamos hablando de San Agustín, siglo IV, O si quieren, Tertuliano, siglo II. A ver, en el día aniversario hacemos oblaciones por los difuntos. Ahí es el aniversario, hagamos oblación por ellos. Otro texto de él: hasta el más pequeño delito tendrá que expiar el alma antes de resucitar, sin que esto obste a la plenitud de la resurrección gloriosa en el cuerpo. Bueno, vamos entonces ahora a la razón teológica. Vamos a dar argumentos de razón usando la teología de Santo Tomás. Bueno, sabemos que hay una definición dogmática. Vamos a escuchar ahora el relato de Santo Tomás directamente. Quiero que escuchen el texto de Santo Tomás. De los principios que hemos expuesto más arriba, puede deducirse fácilmente la existencia del purgatorio. Porque si es verdad que la contrición borra los pecados, no quita del todo el reato de pena que por ella se debe. Ni tampoco se perdonan siempre los pecados veniales, aunque desaparezcan los mortales. Una persona puede morir con pecados veniales, que no alcanzó a pedir perdón, pero no pierde el cielo por eso, pero tiene que pasar por el purgatorio. Ahora bien, la justicia de Dios exige que una pena proporcionada restablezca el orden perturbado por el pecado. Luego hay que concluir que todo aquel que muera contrito y absuelto de sus pecados, pero sin haber satisfecho plenamente por ellos a la divina justicia, debe ser castigado en la otra vida. Muy clarito Santo Tomás. Y sigue: negar el purgatorio es, pues, blasfemar contra la justicia divina. Es un error y un error contra la fe. Por eso San Gregorio Niceno, dice Santo Tomás, añade a las palabras citadas más arriba: nosotros lo afirmamos y creemos como una verdad dogmática. Y la misma Iglesia Universal manifiesta su fe en él por las oraciones que hace por sus difuntos, a fin de que sean liberados de sus pecados, lo cual no puede entenderse sino de los que están en el purgatorio. Ahora bien, el que resiste a la autoridad de la Iglesia incurre en el pecado de herejía. Clarito Santo Tomás. No va con vuelta, va directamente al argumento. ¿Y por qué está el purgatorio? En primer lugar, porque lo exige la misma santidad de Dios. Como Dios no puede unirse a una voluntad que no se ha arrepentido de algún mal venial, o que no ha terminado de expiar. No puede Dios hacerlo, porque eso es algo que es contrario a Dios. Entonces lo exige la misma santidad de Dios que la persona se purifique.
La unión es tan íntima y tan estrecha que se requiere esto, esta compenetración tan entrañable que solamente la unión hipostática le supera en intimidad. Ya no puede ser más íntima y profunda, no existe otra cosa más aparte de la unión hipostática que sea tan profunda, tan exquisita unión. Un novio no va a ver a su novia con mal olor a transpiración para abrazarla, por lo menos mientras son novios. Después aguantatela, porque eso pasa después. Se lavan los dientes solo cuando son novios, después aguantame el aliento, ¿no? Así son las cosas, así somos los soñadores. Esto es realidad. Lo otro es soñadores, que después se arrepienten, y cuando uno mete la pata se va arrepintiendo. Pero es así la realidad de las cosas, todo es así. Ayer hablábamos con los hermanitos, con los padres, ¿verdad? De los monjes, los cartujos, ¿verdad? Yo estuve en la cartuja ahí haciendo mi retiro y miraba cómo no. Yo me levantaba las maitines con ellos. Cuac. Salía ya, y sí, son seres humanos, nos tienen alitas, cabecean, dicen que sí, y dicen cada rato gloria al Padre. Pero están entregados. Dios les ama así porque ellos no quieren dormirse, solo se duermen. Y después cuando yo dije eso, ya aparecieron los hermanitos contando sus... yo me dormí acá, claro, como diciendo, ya el Padre no me va a decir nada. Entonces, me dormí acá, yo me dormí, las piernas se me durmieron, me caí. Todos nos dormimos, ¿qué va a ser? Cabeceamos, ¿verdad? Aflojamos, porque estamos en un momento de mucha paz, hay 2 de la mañana, y además uno no va a solucionar un problema económico grave del monasterio, porque ahí no se va a dormir, sino que va a reposar en Dios, sigue el reposo en Dios, es una cosa que se continúa, ¿eh? Y tampoco vuelen a virtudes, se bañan una vez a la semana, entonces no vayan a pensar que el monje es eso, no, somos así. Y los apóstoles y Jesús no se bañaban todos los días. El Verbo encarnado caminaba, se lavaban los pies. Antes de ir a dormir o antes de entrar en una casa, se lavaban los pies porque venían todo sucio y transpirado, pegado ahí Jesús también, entre los deditos y todo de las sandalias, puro polvo, no había calles con asfalto. Entonces, lleno de piedritas, lastimado un poco el pie porque entre las piedras lastiman, son sandalias. Y no vayan a pensar, no había desodorante para pies, talco eficiente, o de esos. Entonces, todo eso tenemos que saber que eso es humano. O sea, si tenemos la posibilidad de bañarnos todos los días, adelante. Pero son culturas, formas, digamos, y los monjes cartujos hacen penitencia justamente, se lavan la cara, las manos, se lavan las axilas cuando terminan de trabajar un poquito, pero no se bañan. El baño es solo los sábados a la mañana, que prendían las calderas con leña y calentaban los tanques enormes ahí de acero envueltos en barro, no sé qué mampostería, todo para conservar caliente con unos tanques grandes. Prendían ahí y ya está, por la mañana, después de la tarde ya se empezaba a enfriar y ya hasta el próximo sábado.
Bueno, lo exige la santidad de Dios. A excepción de los santos, no solo canonizados, los anónimos también, a excepción de los santos que sufrieron el martirio o un largo purgatorio acá en la tierra a base de terribles noches del espíritu, pero ofrecidas, y en gracia, si no tiene valor, de que habla San Juan de la Cruz. La inmensa mayoría de los bienaventurados pasan antes de entrar al cielo por las expiaciones del purgatorio. San Juan de la Cruz, a pie de página, San Juan de la Cruz estaba plenamente convencido de esto, de que la mayoría pasa por el purgatorio, a excepción de grandes santos o mártires o personas que han sufrido noches oscuras tremendas dentro, ofrecido en estado de gracia. San Juan de la Cruz estaba plenamente convencido de ello. Al explicar los 10 grados de la escala mística de amor, el primero de los cuales es ya tan perfecto que hace enfermar al alma de amor, noche 2, 19.1, solamente cuando llega al 10º y último grado, que hace al alma asimilarse totalmente a Dios. Si se asimila totalmente es porque no necesita después el purgatorio, elevación sublime alcanzada por poquísimos santos, escribe el gran místico carmelita, porque estos que son pocos, por cuanto ya por el amor están purgadísimos, no entran en el purgatorio. Lo cual quiere decir que todos los que no hayan alcanzado acá en la tierra estas alturas tendrán que pasar por el purgatorio antes de entrar en el cielo. Pero las indulgencias nos ayudan. Está buenísimo. Por eso el alma de Cristo después de comulgar. Indulgencia parcial cada vez que rezan el Via Crucis, aunque sea 5 minutos pasando por las estaciones. Y si es en tiempo de Cuaresma, plenaria. El rezo del rosario en comunidad, indulgencia plenaria. Adoración del Santísimo media hora, indulgencia plenaria. La lectura de la Sagrada Escritura media hora seguida, aunque sea leída o meditada, media horita, indulgencia plenaria. Se puede ganar una por día, ¿para qué quieren más? ¿No? Pero miren todas las que podemos hacer si tenemos conciencia. Rezamos por las intenciones del Papa y hay más todavía. Entonces, si uno va viviendo así, tendrá que pagar solo lo que, a partir de esa indulgencia, y que yo vivió, acaba de ganar una indulgencia y pasaron 4 horas y muere. Bueno, tenés que pagar lo que hiciste en esas 4 horas. Si hay algo que hiciste mal, lo vas a pagar. Y ya es poquito. Esto lo hacía mucho el padre jesuita Loring, Jorge Loring. Él lo enseñaba, decía, yo todas las mañanas me levanto, 10 minutos hago el Via Crucis y rezo por la intención del Papa y ya me quedo tranquilo. Después hago la adoración, rezo mi rosario, me quedo tranquilo. Señor, ya cumplí, ya me puedes llevar hoy. Yo lo haría de noche, 5-10 minutos, es pasar las estaciones solo mirando la estación y haciendo un acto de amor, y rezando, nada más que eso. Es muy simple antes de acostarse. Y uno no se da cuenta que esas cosas, le gusta tanto a Cristo la meditación de la pasión, que le entienda, que le comprenda, que lo acompañen, que otorga eso, porque lo que otorga la esposa, lo otorga el esposo. Cuando la Iglesia dice eso es porque interpreta con la gracia del Espíritu Santo que eso le agrada tanto a Cristo que borra los pecados y las penas que hay que pagar. Bueno, es que ahorita que hablaba de San Luis de Montfort, perdón, de San Juan de la Cruz. Cuando habla de las noches oscuras, que solo se han purificado en esas noches, no pasarán en el purgatorio, me venía mucho a la mente San Luis de Montfort, que haciendo referencia a San Juan de la Cruz, cuando habla de que el camino ordinario es pasar por noches terribles y todo, pero que con la devoción a la Santísima Virgen es un ataque en la vida espiritual. Otra que indulgencia. Ahí tenemos algo que yo, a mi modo de ver, no quiero decir una herejía,
a mi modo de ver, hay algo que es más que las indulgencias, que es la devoción a la Santísima Virgen. No digo en detrimento de las indulgencias, digo que ese es un recurso extra y que ella me va a llevar a las indulgencias. Ella es una indulgencia, ella es un indulto para nosotros, todo lo que la corredentora. Indulgencia, indulto, perdón. Sí, cuando usted me hacía esa pregunta, madre, se me cruzó algo importante y se me ha ido. Ya lo voy a, si me recuerdo lo digo después. Pero qué importante es saber que pequeñas cosas que podemos hacer aquí pueden tener un valor enorme. Ya le digo que no midan por lo grande o lo pequeño. Un beso a un crucifijo, hecho de verdad, con mucha humildad, con mucho amor y humildad. La humildad tiene que estar siempre, pero con mucho amor. Puede purificar todo. Lo dice Santo Tomás, en la vida espiritual, dice, bueno, con estas cosas a ver si puedo lograr trasladarme. Esto lo dice él, lo enseña Santo Tomás de Aquino, es doctrina tomista y doctrina de la Iglesia, lo que voy a poner aquí, y es muy confortador, muy confortador. Bien. Él dice así, supongamos, este estado cero de mérito. Cuando uno va creciendo en la vida espiritual con la gracia, 10%. De caridad, de gracia y de caridad. Sigue, 20. Etcétera. ¿Qué pasa si, estando aquí, comete un pecado mortal? Hace así. Pierde todos los méritos antes, todo lo que ha hecho, lo pierde, todo. No queda absolutamente nada. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar, y tiene que confesarse y empezar y rogar que pueda llegar ahí, porque se va enfriando el alma con los pecados voluntarios. Después va una línea así, no sube casi nunca, y cae de vuelta. Bien, dice Santo Tomás, supongamos que caiga aquí, si tú te arrepientes con un amor sincero, profundo, con un acto de amor muy intenso, no solo puedes llegar acá y recuperar todo lo de atrás, sino que lo puedes sobrepasar. Al 100. ¿Me entienden? O sea, porque todo depende, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, un acto de arrepentimiento de verdad, por eso las confesiones bien hechas. Aunque sea un pecado venial, Padre, solo me acuerdo de, no sé, le di con el palo de amasar a la superiora, nada más, una cosita chiquita. No. No sé, me levanté un minuto más tarde, me quedé dando vuelta. Aunque sea eso, arrepentido, tengo esa falta sola, pero me arrepiento de corazón. No hace falta que se lo digan al Padre, pero lo tienen en su corazón, con deseos profundos de no volverlo a hacer. Es más, me voy a levantar una hora antes, durante un mes entero, para ir a rezar un poco antes. ¿Por qué? Para reparar ese minuto que porque esto que hago va a reparar más y va a salvar otras almas, pero no voy a permitir que ese minuto y esa pena, que el sacerdote me va a dar una penitencia, pero a veces alcanza y a veces no, la que me da el Padre, por eso la penitencia la tengo que hacer con mucho amor también, Pero sí es importante saber que se puede subir. Cada vez que te confiesas, recuperas todo lo de atrás, pero puedes quedar acá, empezar acá. Pero lo de atrás siempre se recupera, lo bueno. Todos los méritos, todo lo que hiciste atrás se recupera siempre que te confiesas. Cuando estás, si has caído en pecado mortal.
El estado normal de un religioso es la ausencia de pecado mortal, ¿no es cierto? Eso lo saben. No hay pecado mortal, porque ya no se lo quiere, eso no es que uno viva en pecado mortal. Podría sucederle que en algún momento pudiera suceder eso. Entonces, también se arrepiente de corazón, sale y sigue luchando contra el pecado venial. Cada cosita, anoten, a ver, fallé de vuelta acá, por esto, a ver, ¿qué puedo hacer de penitencia? Voy a tomar 3 vasos de agua por la mañana para reparar esto. Pero vayan teniendo en cuenta las cosas que hace. Por eso cuando uno pide a los superiores una penitencia, porque sin querer hicieron algo, rompieron, no hay culpa, porque fue sin querer. Hice así con el brazo y tiré una botella, se rompió un plato, pido una penitencia. Claro, no es culpable, porque fue sin querer, pero ¿por qué viene bien la penitencia? Porque me permite reparar más todavía. O cuando uno se equivoca rezando, que besa el piso con amor y con humildad, me permite seguir reparando. No es porque yo cometí un pecado porque me equivoqué, no, son errores. Si me equivoqué a sabiendas, es pecado. Son errores. No puedo ir a confesarme que en lugar de decir obras del Señor, bendecida del Señor, dije todas bendecidas del Señor en lugar de obras. O sea, no puedes confesar eso, porque son errores. Pero sí es bueno hacer cosas. Pedir las penitencias, hermanito. Y dar la penitencia al otro, también gana mérito el que da, porque a veces es tan difícil decir, a ver, ¿qué le doy? Que es una tortura. Uy, me viene a pedir ahora justo, a ver, ¿qué te dice? Hagan una lista, entonces agarran el papel y ponen el dedo, ¡tuc!, te toco esto. O si no, yo les doy un consejo a los superiores. Una cajita con un montón de papelitos con cosas. Mueven así, saca uno. ¿Qué te tocó? Listo, mete. Más rápido. ¿Me entiendes? Es más rápido. Y uno no tiene que decir, a ver, ¿qué te doy? Es más, estoy en el jardín, me vienen a pedir la penitencia. Bueno, ve y saca un papelito, te fijas cuál te tocó y lo dejas adentro. Ni te molestas en nada. Pero si tú quieres hacer penitencia, dale cada caso y no hagas los papeles. Siempre buscamos la comodidad, ¿no? Bueno, perdón los que no entienden mucho de vida religiosa, pero algo les va a quedar a ustedes también. Bueno, vamos a seguir, que es importante, estamos hablando de la importancia de ir purificando todo, los pecados. A veces una comida que salió un poquito mal, wow, es ocasión para que yo no diga nada, pero por favor, o 1000 cosas, o puedo echar sal, ¿para qué le voy a echar? Hoy no, hoy quiero sumar un poquito más, por las benditas almas del purgatorio, y no para mí, que en realidad es para mí, porque el amor siempre te queda pegado a ti. O sea, si tú haces algo por los demás, ofrezco todas las indulgencias para los demás, y yo no importa, para los otros. Eso es amor, no te lo puedes sacar, tú creces en amor. Eso es como la indulgencia y más, porque la indulgencia es un acto de amor. Ahora, esto lo que cuando usted hablaba yo me había olvidado, glorifica más a Dios que un alma no vaya al purgatorio, que sí tiene que ir. ¿Por qué? Porque si no va, significa que ha realizado en vida los planes que Dios tenía sobre ella, ya sea porque nunca pecó, cosa que no es así, pero sí en María, o bien sea porque fue reparando. Entonces, por eso los santos glorifican tanto a Dios cuando van derecho al cielo, y los mártires, ¿verdad? Tanto glorifican a Dios. Yo estoy seguro que Santa Teresita, que no murió mártir, tuvo que haber entrado derecho al cielo. Y tantos santos, y que han sufrido mucho también, personas que tienen que sufrir. Entonces, uno tiene, ¿qué hacen los médicos y los psicólogos modernos? Cuando una persona tiene un problema, o sea, quieren sacarle el problema.